Un saludo para todos los amigos del canal. Hoy siguiendo con el tema de la edición de firmware. Hoy vamos a mostrar cómo editar un firmware extraído con la consola o con el programador RT809H para hacerle variaciones, editarlo y poder instalarlo por USB. Entonces vamos a empezar con el proceso para que todos puedan ver cómo se hace para hacerlos ejecutables por USB. En esta ocasión vamos a hacer la edición del firmware utilizando igual el programa OSFMon para crear una unidad de disco duro, y vamos a utilizar el programa MSTAR Unpack Repack facilitado por nuestros amigos y colegas de Labodelec. Este es el programita que vamos a utilizar. Si lo pueden ver, ahí lo que tenemos que hacer es colocar la contraseña para abrir el programa para empezar a verlo. Ahí ya colocamos la contraseña y vamos a esperar a que el programa abra con las funciones. Ese es el programita. Él viene para desempaquetar archivos extraídos con consola, archivos de 4 a 8 gigas, archivos extraídos con el RT809H igual de 4 a 8 gigas. Viene para empaquetarlos y convertir los archivos que se puedan instalar por USB, y trae varias funciones más. Entonces vamos a buscar un archivo que se extrajo con el programador RT809H. Es para una Sankey de 32 pulgadas con tarjeta de la tecnología MSTAR. Esta es una lista de archivos extraídos con consola y con el programador. Vamos a buscar de Sankey, que sí tengo varios. Vamos a utilizar este que es para una pantalla Sankey modelo CL32SME1 versión EE01 con tarjeta TP.ms338.pb801. Vamos a abrirlo. Y aquí están los archivos. Dice que viene con 3 archivos. También se puede utilizar extraído con el programador RT809H. Vamos a copiar el más grande. Vamos a extraer en la carpeta del programa. Ahí esperamos a que se pase el archivo. Acá ya vimos que el archivo se pasó. Vamos a cerrar. Vamos a abrir la carpeta a ver si está copiado. Y aquí, como pueden ver, aquí está el archivo. Entonces ese es el archivo que vamos a trabajar. Vamos a abrir el programa y le vamos a decir que desempaquete ese archivo. Escribimos el número 2
y damos Enter. Vamos a ver si lo desempaqueta con ese. Aquí ya está empezando el proceso de desempaquetar las particiones. Sí lleva tiempo porque son muchas particiones las que lleva. Y ahí ya nos dice que ya se terminaron de extraer las particiones. ¿Ven? Ya el programa nos dice que la acción ha finalizado. Entonces vamos a bajarlo. Él nos crea una carpeta que es esta. Y como pueden ver, aquí están todas las particiones y la principal con la que se trabaja, que es tvconfig. Vamos a abrirla. Y aquí están todas las funciones de lo que es tvconfig. Tenemos el boot de audio. Eso es lo que es audio, el boot de inicio de audio. El logo. Acá tenemos el logo de Sankey. Aquí abrimos la parte de configuración y podemos entrar a lo que es paneles. Esta es una lista de todos los paneles que ella utiliza, que son compatibles con esa tarjeta. Podemos ir a la parte de modelo. La parte de customer, ahí viene toda la información. Aquí nos dice el panel que está utilizando esa tarjeta en ese momento. Igual lo podemos cambiar si da algún problema de panel a la hora de cambiar esa tarjeta o montarla en otra pantalla. En este apartado acá se pueden hacer cambios en lo que es el tuner, el sintonizador de canales. En esta otra sección acá se puede hacer cambios en lo que es el mirror. Se puede voltear la imagen cuando se cambia la tarjeta o se cambia el panel y sale con la imagen invertida. Aquí se puede hacer la edición. Además se puede variar el Heida y Besa. En esta parte nos vamos hacia el número de panel. Buscamos este panel y podemos hacer la variación del Heida y Besa. Acá entramos en el panel que utiliza la información. Podemos cambiar el aspecto del panel. Podemos cambiar el número de bits, el T-Mode. Y nos vamos a la parte de URSA para poder cambiar el Heida y Besa. Vamos a ver si en esta parte está. Aquí está la función del número de bits del panel. Dice que viene para 6, 8 y 10 bits. Y está para el número 2, que es para 10 bits. Está la función de Heida y Besa, que dice que está en la función 1, que es Besa. Igual aquí se puede variar ese 1 y se pone 0 para que quede en Heida.
Ya una vez hechos esos cambios, vamos a abrir el otro programa que es el OSF Moon. Vamos a montar la partición de tvconfig. Volvemos a hacer lo mismo que se hizo con el anterior para poder hacer los cambios. Y aquí nos está indicando la unidad, disco extraíble, unidad E. Y aquí ya ahora sí, ya podemos hacer la edición de esas particiones y de los boot. Ya no vamos a hacer cambios, es nada más como para mostrar. Cerramos todo. Lo que hacemos es que vamos a copiar el tvconfig, lo vamos a colocar acá y vamos a borrar estas otras. Vamos a abrir nuevamente el programa y le vamos a decir que empaquete esa partición. Escribimos el número 4 y le damos Enter. Aquí dice que ya el archivo fue empaquetado y nos abre otra carpeta aquí. Y aquí está la partición, ya está empaquetada. Ella misma nos da una lista de nombres, que pueden ver, una lista de nombres para utilizarla para ya ser instalada por USB. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a utilizar este Alupgrade-MSD 338-4G-referencia 30. Y ahí pueden ver, ya se le cambió el nombre de tvconfig a un archivo .bin. Dice que el tamaño es de 10 megabytes. Y ya este archivo sí lo podemos instalar por USB. Este sí ya puede ser instalado por USB. Recuerde que si utilizó este programita de empaquetar y desempaquetar, además convierte los archivos que se extraen con la consola a archivos que se pueden instalar con el programador RT809H. Si el video es de utilidad para los técnicos, los invito a que le den like al video, que se suscriban, que compartan. Y si Dios quiere, nos vemos en el próximo video.